nuestro amigo Adelfo Regino me preguntaba la posibilidad de que este encuentro se realizara en el museo, pues yo le dije a Adelfo, es que no es posible, es indispensable, porque ciertamente durante mucho tiempo en este país se habló de los indígenas, sobre todo en tiempo pasado. La gloria de las civilizaciones que poblaron este país, los olmecas, los teotihuacanos, los mixtecos y zapotecos, los mexicas y los mayas. Pero pues muchos en la escuela nos quedábamos con la idea de que esto ya se había acabado, era el pasado. En alguna medida todavía este museo se concibió así. En el centro, la gran piedra del sol que nos enorgullece y nos da identidad. Al fondo, la sala mexica que corresponde al pueblo que le da nombre a este país, pero ahí medio perdido quedaba en el segundo piso la expresión de los pueblos vivos, como que no se le daba la importancia necesaria, como que se trataba de folclore, como que se trataba de vestigios de algo que fue glorioso y ahora es pobre. Y eso, por supuesto que no debe ser. Los pueblos indígenas y afrodescendientes, sin duda alguna, viven una doble opresión. La de la intolerancia y la de la desigualdad. La intolerancia porque durante mucho tiempo se quiso apostar a un México homogéneo, donde todos habláramos lo mismo, donde todos creyéramos lo mismo, donde todos pensáramos en términos de la misma visión del mundo, donde todos conviviéramos igual, tuviéramos las mismas leyes. Esa idea empezó a entrar en crisis hacia finales del siglo pasado. Y sobre todo desde que en 1994 el EZLN se levantó en Chiapas y planteó con claridad lo que ha señalado nuestra compañera anterior: nunca más un pueblo, un país, un México sin sus pueblos indígenas, sin su voz, sin sus reclamos, sin sus demandas, a lo cual, por supuesto, después se sumaría, sin duda alguna, el reclamo de los pueblos afrodescendientes. Y a esa intolerancia se suma la desigualdad, que viven muchos mexicanos, muchísimos. Ayer daban la noticia de que 54 millones de mexicanos, al menos, viven en la pobreza, y que eso se incrementó en los últimos 20 años, en el último siglo, con los últimos regímenes que incrementaron escandalosamente la desigualdad y la corrupción. La desigualdad afecta a todos, pero afecta por supuesto más a quienes se discrimina, se desprecia y se segrega. Y esa intolerancia que el fin de semana pasada se expresó en El Paso y que han auspiciado una serie de sectores en el país del norte, también tiene desgraciadamente efectos en nuestro país, ¿no? Cuando despreciamos al distinto, al ñañó, al rarámuri, al mije, al moreno o al prieto, conste que yo así me apellido. Cuando queremos
obligar al otro a ser como uno y al que es distinto lo despreciamos, porque es hondureño, porque es guatemalteco, porque es salvadoreño. Entonces, claro que aquí tenemos una tarea que inició desde 1992, cuando al calor del movimiento de los 500 años de la resistencia indígena, negra y popular, el legislativo se vio obligado a incluir en el artículo 4 de la Constitución que México es una nación pluricultural cuya condición se sustenta originariamente en sus pueblos indígenas. Por primera vez en la Constitución de México se reconoció a los pueblos indígenas, pero todavía de forma ambigua, fragmentaria, incompleta. Después, en el 2001, se viene otra reforma constitucional. Ahora esas frases pasan al artículo 2. Viene entonces la tarea de hacer legislaciones estatales, pero intencionalmente se negó la posibilidad de una legislación federal. ¿Por qué? Para fragmentar a los pueblos indígenas, porque desde hace 500 años la intención ha sido esa, fragmentar a los pueblos indígenas, que no se junte un municipio con el otro, un estado con el otro, un pueblo con el otro, como ha dicho la compañera, que no se junten los afrodescendientes con los pueblos indígenas en su diversidad, que se peleen los zapotecos con los guaves, como ocurre en el istmo de Tehuantepec, ¿no? Entonces, esa legislación de 2001, que algunos avances tuvo, dejó a mi juicio 5 pendientes que ahora espero en este foro nacional y en la iniciativa de reforma constitucional y de ley se puedan atender. La primera, sin duda, es la carencia de una legislación federal en materia de derechos y cultura de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Evidentemente que se requiere, lo cual no niega las leyes estatales. La segunda, el tema de la autonomía, que se quedó a la mitad. Apenas hace poco estuvimos en Oshuk para presentar un peritaje antropológico para crear en Chiapas el primer municipio indígena. Qué bueno que el INAH pudo ayudar a ese proceso y antes al de Ayutla de los Libres. Pero apenas fue ahora, porque el tema de la autonomía a ciertos sectores les sigue dando mucho miedo. La idea occidental de la nación es una nación donde todos sean iguales. Y cuando en 1996 estaba planteando la discusión de los acuerdos de San Andrés, pues ¿qué decían los del gobierno? No, es que entonces nos vamos a fragmentar como lo hicieron en Yugoslavia, el México se va a fragmentar. Eso es mentira. La autonomía no fragmenta, sino al contrario, une, como se acreditó hace rato en los gritos de ¡Viva México! Nadie gritaba ¡Viva México dividido! Los que han querido separar pedazos de México han sido o los vecinos del norte o las élites que quisieron separar algunos estados, pero ningún pueblo indígena ha querido separarse de México. Yo jamás en mi trabajo antropológico he visto algo semejante. El tercer tema pendiente es el del territorio, ¿no? Porque no se ha terminado de reconocer que los pueblos indígenas deben tener un territorio. Y tener un territorio pues significa control territorial. Y tener un territorio significa discutir los proyectos que va a realizarse en los territorios. No porque no vaya a haber ningún proyecto, sino que corresponda al interés de los pueblos que habitan y reconocen cada territorio, ¿no? Y entonces ya cobra diferente matiz los proyectos o megaproyectos. El tercer punto pendiente es el de los recursos, el patrimonio biocultural, porque el territorio
pues no es nada más un pedazo de tierra, ¿no? Son ríos, son cuerpos de agua, son cerros sagrados, son árboles, son animales, es biodiversidad, es eso que algunos colegas antropólogos han llamado patrimonio biocultural, los recursos fitogenéticos, todo lo que corresponde a este patrimonio que a veces es afectado con proyectos como, por ejemplo, las semillas transgénicas. Y el último pendiente, pues es el de los afrodescendientes, que quedaba ahí pendiente. No se hablaba de eso. Y por eso yo también, como la compañera Elena, me siento muy contento de que ahora ya hagan presencia como parte del heterogéneo, hermoso y siempre vibrante mosaico cultural que hace a México. Este México profundo que, como dijo Adelfo, sí, sufrió un colapso bastante severo hace 500 años, pero para nada desapareció en su fuerza, en su diversidad y en sus reclamos. Enhorabuena por este foro de los pueblos indígenas y afromexicano de nuestro país. Adelante. Zai pangoti toyai kai. Nuga nugai tuinya nyumu onishtengon mahme. Nugi na imeti godi na nini. Gadi kadi nutuhu o nini madinu Secretaría de Gobernación. Shongoti toyai kai onetzigi nini. Buenas tardes.
Nosotros somos el coro Voces Yumú del municipio de Ixtenco, Tlaxcala. Agradecemos a la Secretaría de Gobernación por invitarnos y a todos los pueblos indígenas que hoy nos acompañan. Gracias. Agradecemos la participación del coro Yumu.